Buenas noches. Gracias a Dios han podido venir otra noche para compartir las enseñanzas que estamos dando los días viernes ahora. Voy a pedir que papi dé oración para empezar la reunión. Ok, vamos a orar. Igual, como siempre le digo, póngase de pie, ¿verdad? Cuando cantamos el himno nacional, ¿qué hacemos? De pie, ¿verdad? Ahora realmente que vamos a darle gracias a Dios, ¿sí? Y cierren los ojos. Repitan. Padre Celestial, te damos gracias en esta noche por permitirnos una vez más estar en este lugar para conocer más de ti. Gracias, Padre. Bendice este lugar, la clase y pon nuestro pensamiento dispuesto a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy continuamos con las enseñanzas, ¿verdad? Se llama ¿Quién es Jesús? Primeros años. Ese va a ser el tema de hoy día. La semana pasada nos habíamos quedado en que el rey Herodes, ya recuerdan, era alguien malísimo, ¿verdad? Que a pesar de todas las cosas que pudo haber hecho, incluso de haber matado a sus propios hijos, haber matado a su esposa, haber eliminado a sus contrincantes políticos, lo que sea que hubiese hecho, cuando se enteró que había nacido un rey, ¿verdad? Nadie se imaginó, ni en el peor de sus pensamientos, que él hubiese cometido algo tan terrible como matar a todos los niños menores de 2 años, ¿verdad? Eso lo dimos la semana pasada. Entonces, José y María fueron a Egipto. A José un ángel se le apareció en un sueño y le dijo que huya hacia Egipto porque querían matar a Jesús, ¿verdad? Cuando estaba pequeño. Entonces, bueno, van a Egipto. Pasado un tiempo, ¿verdad? Un ángel nuevamente se le comunica a José y le dice, ¿sabes qué? Los que querían matar al niño ya murieron, es decir, murió el rey Herodes, ¿verdad? Y quedaron algunos de sus hijos al mando. Por eso es que más adelante en la Biblia van a ver que se vuelve a hablar de Herodes, pero ya no es Herodes el Grande, sino otro Herodes, ¿verdad? Bueno, entonces se dice que ya Jesús comenzó a crecer y una vez al año, nosotros como cristianos celebramos la Semana Santa. La Semana Santa coincide con la Pascua. Entonces los judíos celebraban la Pascua y tenían que ir a un templo, ¿verdad? Bueno, llegan a la edad de 12 años y Jesús en el templo comienza a conversar con los principales sacerdotes, con los fariseos, con todos los religiosos de aquellos días. Y ellos se sorprendieron al ver que él hacía muy buenas preguntas y cuando le consultaban para desafiarlo, ¿verdad? Para ver qué respondía él ante ciertas cosas, también se sorprendieron. Como en esos días, ¿verdad? La gente viajaba en grupos, a veces un grupo iba adelante, otro grupo iba atrás, pero a la larga iban todos juntos, ¿verdad? Sus padres, Jesús y María, comienzan su viaje de regreso. Y después, cuando ya habían avanzado un día, imagino que habrá sido la noche, comenzaron a buscar a Jesús y dijeron, ¿dónde se encuentra? No lo vemos. Seguramente está en el otro grupo. Entonces van a buscarlo al otro grupo y no lo encuentran. Entonces se regresan otro día. Por eso es que dice, la Biblia dice, como no pudieron encontrarlo, regresaron a Jerusalén para buscarlo. 3 días después, es decir, un día que van, un día que regresan y un día que se toman en buscarlo, lo encuentran que estaba nuevamente en el templo, ¿verdad? Escuchando a los maestros de la ley, a los religiosos, a los sacerdotes de aquellos días. Y todos se asombraban por las respuestas que él daba, ¿verdad? Llega su madre y le preguntan, dice, bueno, ¿y dónde estabas? Pues tiene que haberse preocupado. ¿Dónde te metiste este día? Estuvimos buscando de 3 días. No sabes cómo estábamos, de preocupados por ti. Entonces él le responde, dice, pero no sabía que yo tenía que estar en la casa de mi padre. Y ellos no entendieron lo que él quería decir. Recuerden que Jesús es el Hijo de Dios. Por eso dice, en la casa de mi padre. Ellos no entendían que él a su corta edad, ¿verdad? A su corta edad ya sabía quién era él. Ya sabía que él era el Hijo de Dios, que era el Mesías y que tenía una misión que cumplir. Luego regresó con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia. Es decir, que Jesús, siendo hijo, ¿verdad?, de Dios,
respetó a sus padres. Y dice que su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y estatura, en el favor de Dios y de toda la gente. Es decir, que como era un joven bien portado, era alguien que se sometía a sus padres, a pesar de que es Dios, la gente lo veía con buenos ojos. Probablemente durante este tiempo, entre los 12 y los 30 años, no hay registros históricos de qué pasó con Jesús. Para los autores no fue tan importante la forma en que vivió, sino lo que hizo con su vida. Por eso es que no se ve un registro de qué pasó entre los 12 y los 30 años. Cuando usted vaya a ver la Biblia, usted va a encontrar que la infancia de Jesús se narra hasta los 12 años y ahí salta a los 30 años. Es posible que su padre ya haya muerto en ese tiempo. Por eso es que más adelante ya no se nombra a José. Su padre era de profesión carpintero. En la antigüedad y aún hoy también, los padres enseñan un oficio a sus hijos. Entonces, por eso se cree que el Señor Jesús también era carpintero. Aquí en esta parte de la historia vamos a regresar a un personaje, a ver si ustedes lo recuerdan. Era un sacerdote llamado Zacarías y su esposa se llamaba Elizabeth o Isabel. Cuando le dijeron que iba a tener un hijo, como ya era muy anciano, no lo creyó y se quedó mudo. ¿Se acuerdan de esa parte, verdad? Ya. Este jovencito que tenía casi la misma edad que Jesús, creció y se convirtió en un predicador, en un profeta muy famoso en aquellos días, llamado Juan el Bautista. Entonces Juan iba de un lado al otro, se cruzó de un lado al otro, iba por ambos lados del río Jordán predicando, ¿verdad? Iba diciendo muchas cosas y le decía a las personas, pues tienes que demostrar que realmente te has arrepentido, ¿verdad? De las cosas que has hecho mal. Él se vestía con una piel de camello y dice que comía langostas y miel silvestre. Las langostas, para que ustedes sepan, son insectos parecidos a los saltamontes, a los caballitos, saltamontes, grillos, más o menos. Así es un animalito así. Usted puede buscarlo. Son plagas en algunos lados, pero son un alimento muy nutritivo también, realmente como dato curioso, ¿verdad? Entonces, bueno, él iba predicando, ¿verdad? Él iba diciendo a las personas que la forma en que estaba viviendo no era la correcta. Y los bautizaba. Bueno, este es un término prácticamente nuevo. En aquellos días no se llamaba bautismo, se llamaba purificación. ¿Se acuerdan cuando Daniela dio la clase de la mujer de flujo de sangre, verdad? Donde decían que las mujeres, los hombres o todos aquellos que estaban enfermos, se tenían que purificar en agua. También se decía, o era un símbolo, de que una persona que estaba sucia se metía al agua y salía limpia. Era como un símbolo de que la persona se purificaba. Por eso se llamaba Juan el Bautista, porque las personas se arrepentían. Sí, yo quiero cambiar mi vida. Está bien, arrepiéntete. Los metía al agua, se lavaban y salían ya con otra actitud. El bautismo como tal no era, el bautismo no los limpiaba, sino que era una manera en que ellos demostraban ante todos que habían tomado un compromiso de cambiar sus vidas. Pero ¿cuál era el mensaje que dijo Juan para que las personas realmente quisieran tomar esta vía buena, el buen camino? La gente le preguntaba, bueno, ¿y tú quién eres? ¿Eres tú el Mesías, el que había de venir, el que va a liberar al pueblo de Israel? Y él dijo, no, dice, yo soy una voz que clama en el desierto, dice. Miren, hubo una profecía, así mismo lo dijimos, 750 años antes de que nazca Jesucristo, que hablaba de él, de Juan el Bautista. La función de Juan era, primero, hacer un llamado al arrepentimiento. Recuerden que habían pasado 400 años de silencio en que Dios no había hablado. Entonces, durante ese tiempo, la gente estaba ansiosa por escuchar de nuevo de Dios. Y él llega con un mensaje, no era renovador, era realmente lo que ellos sabían que tenían que hacer, pero que nadie se los decía, ¿verdad? Entonces, la función de él, miren, voy a leerlo y les voy a explicar qué significa, dice. Él es una voz que clama en el desierto. Preparen el camino para la venida del Señor. Ábranle camino. Los valles serán rellenados, es decir, los huecos son rellenados, ¿verdad? Las montañas y las colinas sean allanadas. Entonces, las montañas, si hay un montículo, ¿verdad? Una lomita, la aplastan para que quede todo planito. Las curvas serán enderezadas y los lugares ásperos suavizados. Entonces, todas las personas verán la salvación enviada por Dios.
Esto es muy poético, pero lo que significaba es que Juan iba a preparar el camino, que iba a ir a que las personas comenzaran a arrepentirse de lo que estaban haciendo mal y que esos corazones que durante mucho tiempo estuvieran duros, ahora comiencen a estar listos para recibir la palabra de Dios. Ahora miren, las multitudes se preguntaron, ¿qué debemos hacer? Porque realmente el mensaje de él era fuerte. Él decía cosas que los llamaba a un arrepentimiento. Y él les dijo, si tienes 2 camisas, da una a los pobres. Si tienes comida, comparte con los que tienen hambre. Miren, aquí comenzamos. Aquí vemos, por ejemplo, compartir, ¿verdad? El compartir. Él llamaba a que las personas dejen el egoísmo. Miren, es un mensaje que el día de hoy sigue vigente. Sigue vigente. Ya vamos a ver, por ejemplo, con alguna ilustración. Miren, hasta los corruptos cobradores de impuestos vinieron a bautizarse y se preguntaron, maestro, ¿qué debemos hacer? Él les contestó, no recauden más impuestos de lo que el gobierno requiere. Y después dicen, los soldados llegaban y le preguntaban, ¿qué debemos hacer? Y decían, no extorsionen ni hagan falsas acusaciones y estén satisfechos con su salario. Este mensaje estaba, por ejemplo, enfocado a la honestidad, a eliminar el egoísmo, ¿verdad? A eliminar la codicia. Por ejemplo, hoy podemos ver que la gente se quiere aprovechar de otra. En una situación, voy a poner un ejemplo. Digamos que una persona necesita una medicina, lo que pasó en pandemia, y mucha gente se aprovechó de eso y cobraba, pero 3 o 4 veces lo que costaba un medicamento. Y las personas que no tenían dinero vieron a muchos de sus familiares partir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que tenían no compartieron. Hay gente que sufrió. Gracias a Dios, yo creo que la mayor parte de personas durante la pandemia comimos tranquilos, ¿verdad? Cuando estuvimos encerrados, ¿se acuerdan que la gente no podía salir a trabajar? Hubo bastante solidaridad, gracias a Dios, en la mayoría de los casos. Miren, los que cobran impuestos le decían, no recauden más de lo que necesitan. Por ejemplo, aquí podríamos decir, si han visto, por ejemplo, a los robaburros que les decían, ¿verdad? Sí, que todavía están por ahí. Yo los he visto en las avenidas. Van a una persona que está vendiendo sus pasteles, que está vendiendo su fruta, les quitan eso y no los dejan trabajar. Entonces nos estamos dando cuenta que aquellas personas están prácticamente robando o les piden dinero para dejarlos trabajar. Y eso estaba condenado. Y este fue el mensaje que Juan fue a dar en aquellos días, ¿verdad? Preparando el camino, preparando los corazones para que reciban aún lo que tendrían que venir de parte de Dios. Esto sigue siendo vigente el día de hoy, ¿verdad? Tenemos que aprender a compartir, tenemos que cobrar lo justo y debemos, bueno, esto sí le corresponde al Estado, ¿verdad? A los policías hacer su trabajo, a los vigilantes no andar tratando, extorsionando a los taxistas, a los colectiveros, a las personas que conducimos. Continuamos. Entonces, debido a que Juan comenzó a dar este mensaje tan fuerte para aquellos días, pero al mismo tiempo tan necesario, la gente le preguntaba, pero entonces tú eres el que había de venir, tú eres el Salvador, tú eres el que va a liberar a Israel de la esclavitud de los romanos. Y le decían, no. Dice, yo solamente los lavo, dice, en agua, dice, pero habrá uno que los bautizará con el Espíritu Santo. Un día, cuando él se encontraba bautizando, llega Jesús, ya un hombre de unos 30 años, y dice que Jesús fue de Galilea al río Jordán para que Juan lo bautizara, pero Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera. Y Juan le dice, yo soy el que necesita que tú me bautices, dijo Juan. Entonces, ¿por qué vienes tú a mí? Y Jesús le dijo, así debe hacerse porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Entonces Juan aceptó bautizarlo. Juan sabía que Jesús era el Hijo de Dios y por tanto en su vida no había pecado. No era egoísta, no era mezquino, no era corrupto, como vimos los ejemplos. Él no necesitaba purificarse. Sin embargo, porque Jesús tenía que cumplir toda la ley, ya después veremos por qué,
tiene que cumplir todo lo que dice la ley. ¿Te acuerdas de los 10 mandamientos? Ese era un resumen, porque en realidad son como más de 600 leyes. Él tuvo que cumplirlas todas y una de esas era que tenía que purificarse. Ese es un motivo. Otro motivo por el cual Jesús se bautizó era para darle validez al ministerio de Juan. Es decir, que lo que Juan estaba haciendo era verdadero y venía de parte de Dios. Él no se quería dejar bautizar porque decía, ¿cómo alguien que es tan santo, tan puro, quiere que yo lo purifique? Tú bautízame a mí. Pero entonces Jesús le dijo, así tenemos que hacerlo. Y Juan finalmente aceptó. Después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron, es decir, se despejaron los cielos, ¿verdad? Y vio el Espíritu de Dios que descendía sobre él en forma de paloma. Y una voz dijo desde el cielo, este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo, gran felicidad. Una versión más clásica dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero lo que significa es que este es mi Hijo, lo amo y estoy orgulloso, estoy feliz de él. Y aquí, en este punto, comienza Jesucristo su ministerio. A partir de aquí vamos a comenzar a ver enseñanzas más espirituales de lo que fue su vida. Después de esto, Jesús fue llevado al desierto. Avanzó hacia el desierto. ¿Por qué fue al desierto? ¿Para qué fue al desierto? Eso lo veremos la siguiente semana. Amén. Dios les bendiga.